las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Sobran los sinónimos para definir la palabra liderazgo, pero nosotros creemos que sencillamente el liderazgo es influencia. Conoce cómo llegar a influir en tu entorno profesional y de vida. Esto es Efecto Liderazgo. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Efecto Liderazgo, influyendo en el siglo XXI. Ya hoy viernes, al ser las 5 de la tarde, terminando semana, después de una semana laboral, pues estamos listos y preparados para llevarles información, para llevarles diferentes aspectos sobre el tema del liderazgo, sobre el tema del crecimiento personal, que pues es tan importante hoy en día, la gestión personal de ese liderazgo que debemos desarrollar día a día, ya sea para nuestro trabajo, para nuestra vida personal, a nivel familiar, en nuestro propio desarrollo y gestión personal de la autodisciplina, del liderazgo, ¿verdad? Como seres integrales que somos. Aquí estamos en sintonía en Radio Costa Rica en los 930 AM. Le recordamos también que nos pueden seguir a través del streaming en www.radiocr.net y en nuestras diferentes redes sociales. También nos pueden ubicar en el Facebook de Efecto Liderazgo. Y a nivel personal me pueden seguir también en Twitter, en @coachlary, Lary, y también en el Facebook Lary.obandocoach. Ahí con mucho gusto pues estamos constantemente posteando, llevando notas sobre el liderazgo, sobre la parte de desarrollo personal, sobre el tema del ser, de ese descubrimiento a nivel personal que tenemos que estar trabajando día con día y propiamente ese trabajo que conlleva lo que es elevar el nivel de conciencia y tener claros cuál es nuestro objetivo, nuestra meta o nuestro propósito en realidad en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con muchísimo gusto allí estamos para servirles en las redes sociales para que nos puedan seguir justamente. Y bueno, el día de hoy estábamos conversando en esta semana con diferentes amigos y conocidos sobre el tema del liderazgo, sobre el tema del desarrollo personal. Y uno de los aspectos que salió y se puso sobre la mesa era el tema de emprender, y a veces los temores que se tienen o ese riesgo, digamos, que se tiene que tomar cuando uno realiza algún tipo de emprendimiento, y como lo mencionaba, esos mismos temores que a veces afloran cuando uno está realizando algún emprendedurismo. Entonces, conversando un poquito sobre ese tema, hablábamos de diferentes aspectos o características que se tienen que tener en cuenta para cuando uno realiza algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? La claridad sobre el propósito, qué es lo que uno tiene que hacer, el tema de poder vencer los miedos, el tema de la claridad, la visión hacia donde uno quiere ir y demás. Entonces, me pareció un tema bastante interesante de poder traer y conversar un poco con ustedes el día de hoy, porque emprender, y esto no significa únicamente a nivel de negocios, ¿verdad? Cuando yo a veces puedo emprender algún tipo de proyecto a nivel personal, puedo emprender lo que es alguna meta a nivel de salud,
puede ser también emprender alguna nueva carrera que quiera estudiar o volver a meterme a la universidad, estudiar algún idioma. En fin, cuando realizamos algún cambio en nuestras vidas donde nos obliga a salir de nuestra zona de confort, ese proceso de emprendimiento nos lleva a varios pasos, si se quiere, o varias decisiones que uno tiene que tomar desde el punto de vista, desde la misma decisión, los reajustes que uno tiene que hacer e inclusive el tema de vencer propiamente los miedos. Hoy específicamente sobre este tema, algo que quiero tocar es el hecho de que cuando uno inicia algo, cuando uno aprovecha o tiene algún aspecto a nivel de propósito de vida, justamente esos pasos y esos temores que nos pueden robar ese sueño, y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. En algunos programas anteriores ya hemos tocado el tema sobre el poder de los pensamientos, y en la fórmula pensar que hemos hablado en programas anteriores, en donde pensar lo dividimos en, bueno, justamente de pensar, la S de los sentimientos que generan esos pensamientos, la A como la acción que van en congruencia de los pensamientos y esos sentimientos, y la R como el resultado que estamos teniendo a consecuencia de las acciones que tomamos. Entonces, algo definitivamente que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestra visión, cuál es nuestro pensamiento cuando estamos realizando algún tipo de emprendimiento. Como decía Eurípides, hay solo una vida para cada uno de nosotros y esa vida es la nuestra. Entonces tenemos que tener bastante claro qué es lo que queremos realizar, qué son los aspectos que queremos desarrollar, aquellas metas que queremos ponernos o que la tenemos claro. Y cuando vamos a emprender, una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es qué es aquello que realmente deseamos. Y un emprendimiento puede ser desde un propósito de vida, algo que usted quiera hacer. Por ejemplo, si usted siempre le ha llamado la atención a ser músico, pero trabaja en algún departamento, en alguna oficina, y nunca se ha echado al agua, como decimos popularmente, para emprender algún grupo musical, para poder desarrollar eso. Basados en este ejemplo, siempre hay tiempo, siempre hay vamos a ver, siempre uno tiene la oportunidad de echarse al agua, ¿verdad? Siempre está la oportunidad de uno poder tomar la decisión, porque si hay algo que tenemos que tener muy claro, es que el día a día a veces nos consume y nos vamos olvidando de aquellas cosas que tenemos que tener claras, como el propósito, para qué venimos a este mundo, sino para ser felices, ¿verdad? Y se nos va la vida, en muchas ocasiones se nos va el día a día sin tener esa claridad de pensamiento, y nos liamos, nos enredamos en esa carrera de ratas que menciona Robert Kiyosaki, que es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y nos convertimos en máquinas de hacer, y nos olvidamos de ese propósito de vida, o nos olvidamos de esa música que llevamos por dentro y la ahogamos con el día a día. Hoy recién en la mañana veía la noticia que Avicii, uno de los DJs más famosos del mundo, murió a la corta edad de 28 años. Y uno de los aspectos interesantes es que justamente nosotros creemos que tenemos una vida por delante, que tenemos todo tal vez no que nos creamos inmortales, pero sí creemos que vamos a durar muchos años en este planeta. Y pues ojalá sí sea para nosotros, o para la mayoría de nosotros, pero lo cierto es que no sabemos ni tenemos claridad de cuánto vamos a estar acá. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que aprovechar el día a día, cada día que nosotros vivimos,
procurar vivirlo al máximo, procurar dar lo mejor que nosotros tenemos. En ocasiones se les ha preguntado a personas que qué harían si tuvieran 15 días o 2 o 3 o supieran que tienen 2 o 3 meses de vida, y su respuesta ha sido pues hacer lo que nunca me he atrevido a hacer o vivir la vida que no he vivido. Y justamente cuando le ponemos una fecha de caducidad a nuestra vida, las cosas se replantean de una manera significativa. La pregunta es, a modo de reflexión para empezar el punto de emprendimiento, es ¿cuánto tiempo creemos que tenemos disponible? ¿Creemos que tenemos disponible toda una vida o vamos a arriesgar ya, dar ese paso, dar ese salto de fe, ese salto al vacío que en muchas ocasiones creemos que lo estamos dando y no tenemos la fe, no tenemos la certeza de que hay un paracaídas, por decirlo de alguna forma, que va a evitar una caída hacia un despeñadero. Y pasamos nuestra vida en una zona de confort donde no arriesgamos a hacer, por miedo a lo que nos pueda suceder, por miedo a fracasar, por miedo al que dirán, por miedo a y aquí va muy entre comillas, una falsa estabilidad en el trabajo que nosotros desempeñamos si estamos siendo empleados. Y esos temores evitan que nosotros podamos hacer aquellas cosas que nos apasionan, aquellas cosas que nosotros amamos. Y algo importante es tener claro, es que el ser apasionado hacia aquellos aspectos que disfrutamos de la vida significa asumir riesgos. Y en muchas ocasiones queremos tener todo bajo control y no estamos dispuestos a arriesgar. Queremos mantenernos en esa zona de confort y aún así obtener las cosas que nosotros queremos. Y el poder obtener los resultados que nosotros deseamos siempre va a implicar un esfuerzo, siempre va a implicar un crecimiento de nuestra parte y poder salir justamente de esa zona de confort. Burkhardt, un famoso autor, tiene un libro que se llama No se puede robar la segunda base si aún tiene su pie en la primera, haciendo una analogía con el béisbol. Y es justamente eso, es decir, nosotros no podemos tomar o no podemos robarnos la segunda base cuando queremos tener el pie o nuestro pie en primera base. Siempre tenemos, usualmente si usted ve un partido de béisbol, usted ve que el corredor que está en primera base, si se va a robar la segunda base, por la velocidad con que el pitcher lanza la bola, el catcher la toma y la tira a segunda, si el jugador de primera tiene el pie en la almohadilla de primera base, no le da tiempo para robarse la segunda, pese a la velocidad que tenga. Siempre va a tener que separar el pie de la almohadilla y tomar algunos metros de distancia, ¿verdad?, para poder alcanzar esa segunda almohadilla. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. O por ahí también usted ha escuchado que un bote, un barco, está seguro en puerto, pero un barco no se hizo para estar amarrado en el puerto, sino para navegar, y es justamente en mar adentro donde las peores tormentas pueden azotar, pero justamente es ahí donde el bote demuestra de qué está hecho, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que tener claridad que cuando algo nos apasiona, cuando algo en realidad nos mueve el piso para poder hacerlo, vamos a tener que tomar riesgo. Y esto no significa que no podamos controlar el riesgo, ¿verdad? Que no podamos tomar medidas que puedan minimizar el riesgo, pero sí definitivamente vamos a tener que dar pasos, a veces con temor,
¿verdad? Lo cual es importante recordarles que no es malo. El temor es totalmente, es una manera en que el cuerpo nos avisa, que nuestra mente nos avisa que hay cierto peligro, que hay que ir con cierta prudencia. El temor es importante. Lo que no podemos hacer es ser dominados por el temor. El temor lo que nos enciende las alarmas, y esas alarmas lo que nos ayudan a nosotros es tener cierta precaución para evitar el hacernos daños. Si usted va por la vida sin miedo o sin temor o va desbocado sin tener esas precauciones del caso, pues yo le puedo asegurar que en cuestión de 2 o 3 días pues posiblemente usted ya había fallecido, porque cotidianamente hay diferentes circunstancias que nos van advirtiendo que tenemos que tener precaución, ¿verdad? El cuerpo reacciona, ya sea que usted vaya en el vehículo y se va a saltar un semáforo en rojo sin ningún temor, o va a cruzar la calle sin fijarse y sin ningún temor. En fin, hay diferentes circunstancias que si no tenemos esa precaución nos pueden llevar a un desenlace. Ahora bien, una cosa es no tener miedo y otra cosa es evitar o quedarse paralizado por ese miedo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Lynn Hopewell decía: no hay manera de eludir el riesgo, solo hay la opción de reconocerlo, administrarlo y decidir cuál riesgo se asume y cuál no. Y eso es importante, ¿verdad? Como lo mencionaba ahorita, el tener la claridad de que vivir es arriesgarse y que eso no puede evitar. Cuando usted ama a una persona, usted toma el riesgo de que pueda salir herido, ¿verdad? O cuando usted respira, si se quiere, inclusive puede tomar el riesgo de envenenarse por la misma contaminación ambiental, ¿verdad? O puede conformarse con la, entre comillas, seguridad de un empleo, ¿verdad? Y ahí corre el riesgo de ser despedido, ¿verdad? Entonces, al final, siempre todo lo que nosotros hagamos va a tener algún tipo de riesgo. Lo que tenemos que aprender es justamente es ir o minimizar los diferentes niveles de riesgo que puedan existir, pero eso es bastante importante que lo tengamos claro. Y una de las cosas que nos va a ayudar a seguir fijos en la meta es el nivel de pasión que tengamos por aquello que queremos hacer, qué tanto nos apasiona, qué tanto nos mueve. Cuando hacemos algo sin pasión, cuando hacemos algo sin amor, eso que no nos mueve la fibra, eso que no estamos dispuestos a dar esa milla extra, no estamos dispuestos a sacrificar tiempo, a sacrificar sueño, a sacrificar, cuando digo sacrificar, entiéndase, es dar esa milla extra, dar ese paso que otra persona tal vez no estaría dispuesto a hacer. Ahora estoy preparando a nivel personal una meta deportiva, que de hecho estoy a una semana de cumplirla, que es correr una maratón nuevamente. Y el hecho de tomar la decisión conlleva una serie de sacrificios, y aquellas personas que han tomado la decisión, ya sea de correr una maratón, una carrera de 5, 10 o kilómetros o una media maratón, saben que conlleva esto una responsabilidad de parte de uno de cumplir un plan, de cumplir un programa de entrenamiento. Bueno, el cumplir ese programa, el tener que ya sea levantarse temprano en la mañana o después de un día de trabajo llegar y entrenar en la noche, conlleva un compromiso, conlleva una pasión, algo que a pesar del cansancio, a pesar de que a veces uno tenga sueño, a pesar de que uno esté tal vez fatigado, es mucho más grande ese sueño, es mucho más grande ese deseo de poder atravesar esa meta, después, en este caso, después de 42 kilómetros y un poquito, y
Y ese deseo es muchísimo más grande que la pereza, es muchísimo más grande que el frío que puede hacer en las mañanas o del calor que puede hacer en las tardes cuando uno entrena. Porque al final es lo que a uno lo mueve. Entonces eso uno tiene que tener claro cuando vaya a emprender, que lo que va a hacer lo apasione, que lo que va a hacer a uno de verdad le mueva esa fibra. Y cuando digo mover esa fibra, y aquí hay algo que quiero dejar muy en claro, no me refiero a nivel económico. Aquello que a usted le apasiona es algo que usted haría, y esto es una de las definiciones más sencillas, si se quiere, pero más completas sobre lo que es algo que a usted le apasione, algo que a usted, llamémoslo, es parte o sería parte de su propósito. Y es aquella actividad que usted haría aún sin que le pagaran. Aquello que usted haría sin necesidad de que sea remunerado económicamente, y aún así usted lo haría porque lo disfruta, porque lo ama, porque le apasiona, porque es algo que usted dice, no, es que, digamos, aunque no me paguen, yo lo hago de gratis. ¿Okay? Eso es justamente lo que a usted le apasiona, eso es su propósito. Entonces, si usted va a hacer algo, si usted va a emprender algo relacionado con su propósito, y no importa lo que las personas le puedan decir en su entorno, si es su pasión, maravilloso, dele con todo, eso es algo importante, pero tenemos que tener claridad de que eso que vamos a hacer nos va a gustar, nos va a apasionar, y que a la postre eso pues va a tener un beneficio, ¿verdad? No solo a nivel económico, sino pues a nivel de satisfacción, ¿verdad? Y eso es algo bastante importante. De hecho, a la postre, como dice Wayne Dyer, esa pasión es aquello en lo que usted va a encontrar más inspiración, ¿verdad? Es aquello que usted lo va a inspirar. Y cuando se refiere al término inspirar, sí, y el inspirar viene del espíritu, ¿verdad? Entonces es algo algo que usted lo vive, algo que usted lo apasiona de tal forma que usted lo puede sentir, que usted lo puede disfrutar, que usted le llena, le apasiona, le infla el pecho, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y eso es justamente lo que usted tiene que buscar. Entonces, como punto número 1, cuando usted vaya a emprender, tenga claro cuál es su pasión, tenga claro justamente que ese emprendimiento que usted va a hacer esté alineado con esa pasión que usted tiene, con ese propósito que usted tiene. Por ejemplo, si usted lo que le apasiona es hacer reír a las personas y usted quiere ser comediante, quiere ser payaso, digamos en el caso de los niños, no importa lo que los demás digan, si eso está alineado con lo que usted ama, si esto está alineado con lo que usted disfruta, hágalo. Si usted lo que disfruta, lo que le apasiona es llevar a las personas su comida, y que ellos puedan disfrutar de lo que usted cocina, y usted quiere montarse un restaurante, quiere montarse alguna soda, en fin, y eso es lo que a usted lo apasiona, pues maravilloso, dele por ese camino, pero tiene que ser a la postre algo que usted viva, que usted siente esa pasión justamente, que usted pueda tocar, ¿verdad? Su música, esa música que lleva por dentro, que lo pueda sacar, ¿verdad? Y hay algo importante en todo esto de emprender, y es que en muchas ocasiones y en algunas charlas, cuando me ha tocado hablar sobre el tema del éxito y sobre el tema del fracaso, muchas veces creemos o se tiene la errónea concepción que cuando uno, es decir, o tenés éxito o tenés fracaso, ¿verdad? Y que cuando uno fracasa, pues ni modo, es que tenía que pasar, o eso era parte y no importa, y es un fracaso y demás. Pero algo interesantísimo es que primero hay que tener claro que el fracaso no existe como tal. El fracaso simplemente, si nosotros lo vemos como un resultado, al igual que el éxito, simplemente es un resultado, es
es la manifestación de una acción, le quitamos cualquier tipo de juzgamiento, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, le quitamos el juicio, ¿verdad? al fracaso, y simplemente lo vemos como un resultado, lo vemos como algo que sucedió. Por ejemplo, si yo lo que quiero es, estoy vendiendo algún servicio, algún bien o un servicio, y un cliente me dice que no y se va con la competencia, yo eso lo puedo ver como un fracaso, ¿verdad? Pero si yo simplemente lo veo como un resultado, a sabiendas que en ocasiones voy a ganar negocios y en ocasiones esos negocios van a irse con la competencia, pues entonces simplemente continúo buscando otros negocios que me generen la actividad comercial o en el giro comercial en el que yo estoy trabajando. Entonces, cuando yo le quito la etiqueta de fracaso a algo, o en alguna relación, si usted está en algún tipo de relación, usted le quita no, es que yo fracasé en mi relación o fracasé en mi matrimonio, o le empieza a quitar esas etiquetas, lo que va a hacer es desligarse del resultado a nivel emocional, sabiendo que en ese proceso usted lo que hizo fue, número uno, aprender. Si lo ve de esa óptica, es casi que un 100% seguro que en todas las ocasiones usted va a aprender, y en ese proceso de aprendizaje justamente le va a ayudar a hacer mejor las cosas. Si perdió esa oportunidad con el cliente, pues analizarse, no de una manera crítica, destructiva, sino más bien una manera de construcción. ¿Qué es lo que puedo hacer mejor? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué me hizo falta? ¿Fue mi precio? ¿Fue mi producto? ¿Fue la manera en que lo promocioné? ¿Se vio profesional? ¿Hice lo que tenía que hacer? ¿O puedo mejorarlo un poquito más? ¿Puedo hacer un mejor seguimiento? En fin, esto nos va a permitir justamente no desanimarnos, sino simplemente darnos herramientas para continuar empoderándonos en ese proceso de crecimiento. Entonces, algo muy importante es que se desligue emocionalmente del resultado. No vea el fracaso como tal, como usualmente está conceptualizado, sino únicamente es una valoración, es una cuestión de opinión. El poeta Rudyard Kipling decía: si uno puede afrontar el triunfo y el desastre y tratar exactamente igual a estos dos impostores, tuya será la tierra y todo lo que hay en ella. Y aquí la parte interesante es estos dos impostores, ¿verdad? Eso quiere decir que no son reales. El sentirse fracasado está únicamente en la mente de nosotros, y ese es básicamente nuestro cerebro haciendo un juzgamiento, haciendo una comparación con diferentes paradigmas que podamos nosotros tener sobre lo que es éxito o sobre lo que es fracaso. Cuando nosotros ponemos esa etiqueta, lo que estamos haciendo es comparándonos, y usualmente es con otra persona o con otra empresa que está en el mismo ramo, o con alguna otra persona y sus resultados. Entonces, algo importante que tenemos que tener claro es no caer en esa comparación, para no incurrir en ese concepto de fracaso. Entonces, como segundo aspecto, como segundo punto, deslíguese o desligue la palabra fracaso de su vocabulario. Es decir, a sabiendas de que es parte de un proceso, que simplemente son resultados que se van a estar dando, y que esos resultados le van a ayudar justamente a su crecimiento personal. ¿Ok? Entonces, eso es justamente un aspecto que tenemos que tener bastante claro. Ok, ahora estábamos hablando de esa evaluación del riesgo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a emprender, justamente, digamos, hay varias formas de evitar, o no de evitar, sino de minimizar o de evaluar justamente ese riesgo.
Entonces, a veces en muchas ocasiones nosotros asumimos o no riesgos, digamos, viendo dos posibles incógnitas o dos posibles preguntas. La número uno es, ¿qué es lo peor de una manera realista que le puede ocurrir si usted, entre comillas, fracasa? O sea, si no obtengo el resultado que deseo. Y segundo, si lo peor ocurriera, ¿verdad? Si usted puede vivir con eso, si puede convivir, si puede salir de eso. Entonces, ojo, aquí no estamos diciendo que no vayan a haber resultados que no esperamos. Vamos a dejar la palabra fracaso a un lado. Ok, si tomo alguna acción y se da esa acción y no es el resultado que quiero, ¿qué beneficio voy a tener? Okay. Si o cómo voy a poder lidiar con eso. Si esa situación sucede, ¿puedo vivir con eso? ¿Puedo lidiar con eso? ¿Cómo me voy a yo relacionar con ese aspecto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí con esas dos preguntas, lo que estamos quitando es algo que en la gran mayoría de ocasiones nosotros creamos, y eso es lo que se conoce como el drama. Ya el drama y el tema justamente del drama lo hemos tocado en otros programas, pero cuando uno le pone drama a las cosas es básicamente crearse todas esas novelas mentales, es crear toda ese aspecto, ya sea, digamos, a nivel de, ok, y entonces voy a pegar este negocio, y con este negocio entonces me va a ir así, me va a ir así, y entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero en el momento en que no obtengo el resultado con el negocio, pues entonces todo lo que habíamos construido, ¿verdad?, en esta novela, pues se nos cae. Y al caerse caemos en frustración, valga la cacofonía ahí, caemos en frustración, caemos en ese juzgamiento hacia nosotros mismos sobre el resultado, y es allí donde usualmente somos muy duros con nosotros, y ese proceso de juzgarnos, de criticarnos, va a crear una reacción de ensañarnos con nosotros mismos, digámoslo de esa forma, en ese aspecto. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que una manera de evaluar el riesgo es, ok, si pasa una cosa, o si voy a hacer esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si pasa, y si eso peor que puede pasar, ¿puedo yo lidiar con eso? ¿Voy a aprender de eso? ¿Me va a ayudar para mi crecimiento? ¿Sí o no? Y entonces empezamos a ver las cosas que suceden como parte de ese proceso de crecimiento, como parte de ese proceso que tenemos que atravesar en la vida para poder, número uno, aprender, y para que ese aprendizaje nos lleve posteriormente a la resolución de mayores problemas. En ocasiones, yo ya les he mencionado que, por ejemplo, la suma eso es un ejemplo que uso bastante, un 2 más 2, posiblemente si yo les digo que usted que me sumen cuánto es 2 más 2, usted me diga, Larry, eso es 4, y eso es bastante sencillo de saber. El tema es que si yo esa pregunta se la hago a un niño de 6 meses, a un bebé de 6 meses, pues posiblemente no tenga ni la más pálida idea de responder cuánto es 2 más 2. Básicamente porque en ese momento de la vida, en esa etapa de la vida en donde él se encuentra, no tiene el conocimiento para poder resolver esa operación matemática. ¿Ok? Igual es la vida. La vida nos va permitiendo ir aprendiendo de nuestros problemas, de nuestras situaciones, y ir resolviendo primero un 2 más 2, después un 6 más 6, después un 5 por 8, y así conforme vamos desarrollando las destrezas, se nos van presentando situaciones a resolver de un grado mayor. Y eso nos va a ir permitiendo un crecimiento y un empoderamiento, y eso aplica para todo lo que nosotros hagamos, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel personal, a nivel de la relación de pareja que nosotros podamos tener,
el emprendimiento que queramos hacer, pero justamente cuando usted logra ver cada situación que sucede como parte de un proceso de aprendizaje y al desligarse emocionalmente del resultado, justamente esa manera de pensar lo que le está permitiendo es evitar ver las acciones como éxito y como fracaso, simplemente las va a ver como un resultado, en las que cumplen, digamos, o nos ayudan a alcanzar nuestras metas, en realidad no son las situaciones de éxito, sino son aquellas situaciones de, entre comillas, fracaso, en donde nos permite aprender y nos empodera para poder tener posteriormente el resultado. Recuerde que el principal enemigo que usted tiene está en su cabeza y es usted mismo, ¿verdad? Y ese es el que justamente tenemos que acallar, ese es el que tenemos que lograr vencer, porque en muchas ocasiones el ego, justamente porque eso es ego, y cuando lo que nos hace es querer tener la razón, querer tener los resultados, que es el que nos lleva a compararnos con otras personas, y con esto pues básicamente lo que vamos a obtener son los resultados que no tenemos, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Otro de los aspectos para uno digamos poder emprender, ya hablamos de pues tener claridad, tener pasión por lo que uno tiene, por ese propósito que uno va a querer, saber que lo que es éxito y fracaso simplemente son resultados, y entonces poder desligarnos del aspecto emocional. El otro aspecto es minimizar el riesgo, y una de las formas de minimizarlo es preguntarse y montar el escenario, si lo quiere ver como a nivel de administración, el famoso FODA, ¿verdad? Pero no solo quedarse en hacer ese análisis, sino saber que cualquier resultado que suceda, lo que le va a permitir a usted es un aprendizaje. Entonces, en el peor escenario, si usted se pone en ese peor escenario, es saber que ese resultado al final lo que le va a ayudar es a manejar un aprendizaje. Claro, si usted va a emprender y, por ejemplo, si usted tiene que realizar un préstamo de, no sé, hablemos de unos 10 millones de colones, por ejemplo, y si usted sabe que ese valor de retorno de inversión es de 15 años, pues posiblemente el riesgo que está tomando es bastante alto. Entonces, a ese tipo de análisis es a lo que me refiero. Muchas veces emprendemos las cosas sin estar claros de cuáles son los posibles escenarios. Si a mí me dicen, bueno, mira, voy a invertir 10 millones, tengo que tomar un préstamo o voy a tomar el préstamo de 10 millones y ese retorno de inversión lo tengo en 10 años, pues posiblemente no sea la mejor inversión que pueda hacer. Pero si aún tomo el riesgo de hacerlo, pues evidentemente voy a tener una consecuencia, voy a tener un resultado no deseado. Entonces, el hacer esos análisis previos, lo que me permiten ver a mí, o lo que le permiten ver, es la pintura completa. Y con esa pintura usted puede tomar decisiones basadas en escenarios, pero desligándose emocionalmente de esos resultados. Entonces, es bastante importante que usted tenga claridad de ese pensamiento o de esa forma de actuar, ¿okay? Eso es un aspecto que tenemos que tener claro en el día a día cuando nosotros decidimos emprender y cuando decidimos justamente empezar a trabajar en algo que nos apasiona o en algún proyecto que nos apasiona. Les recordamos que estamos en Efecto Liderazgo en los 930 AM de Radio Costa Rica, y nos pueden seguir también a través del Facebook Efecto Liderazgo y en www.radiocr.net todos los viernes al ser las 5 de la tarde. Igual nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en el Facebook de Efecto Liderazgo, y a nivel personal también me pueden seguir en la cuenta de Twitter, en Coach Larry, ahí me ubican en el Twitter, o en el Facebook
también lo pueden buscar como Lari.obandocoach. Lari.obandocoach en el Facebook, y ahí con mucho gusto pues podemos estar conversando sobre el tema del ser, el tema del liderazgo. Y bueno, ahí estamos trabajando también para poder traer material fresco y diferentes formas de poder hacer el programa y poder también tener más interacción con ustedes a través de los programas y de las redes sociales. Ok, vamos a continuar justamente con todo este tema del emprendimiento, con esto de tenerlo claro ya para ir cerrando el programa. Y es que en muchas ocasiones cuando nosotros tomamos emprendimientos, o hay personas que no toman emprendimientos justamente por esos temores, y no toman decisiones porque crean en la cabeza y en sus pensamientos diferentes escenarios negativos, diferentes escenarios donde los pensamientos no son los ideales, y eso ya lo hemos conversado, pero el pensamiento es la base de todo, ¿verdad? Lo que yo pienso y como yo lo pienso es básicamente lo que yo materializo. Recordemos que a como es afuera es adentro. Entonces al final lo que vamos a terminar materializando o manifestando en nuestras vidas es nuestro ser interior, quiénes somos por dentro. Por eso el hacer algo, cuando nosotros emprendemos, es importante hacerlo desde el ser, desde esa parte del propósito, desde esa parte que nos apasiona, sin importar lo que sea, pero es vital que nos apasione, es vital que nos mueva, no solamente porque sea un buen negocio, no solamente porque vemos dinero, ¿verdad? Porque usualmente cuando uno emprende, pues el emprendimiento va muchas veces dirigido a un tema económico, va ligado a un tema económico. Yo emprendo pues para generar una empresa que pues me genere dinero, ¿verdad? Pero algo importante que tenemos que tener claro es que cuando hacemos un emprendimiento, la mejor manera que nosotros nos podemos tener claridad de que tengan un mejor beneficio, no solo para nosotros, no solo para nuestro crecimiento, sino para las personas que nosotros le llevamos ese emprendimiento, es cuando lo hacemos de corazón, es cuando está alineado a ese propósito y a esa misión nuestra de dar, porque al final ese es algo que usted tiene que tener claro, ¿verdad? Que es el poder dar. Cuando usted da de corazón y está haciendo algo de corazón, y como les ponía ahora el ejemplo, puede ser que usted sea algo que a usted le apasiona y lo que hace de corazón es comedia, ¿verdad? O ser un payaso, o montarse un restaurante, o le gusta el fútbol, entonces, y es muy bueno haciendo uniformes, entonces usted le empieza a hacer uniformes deportivos de fútbol o de algún otro deporte, pero es algo que a usted le apasiona, es algo que a usted le gusta, y en su pasión, en eso que a usted le gusta, encontró una manera de poder dar a otros y tener un beneficio económico. Eso es algo vital, ¿verdad? Que usted pueda emprender, que lo que usted pueda hacer sea desde el ser, no solamente desde el punto de vista, es un negocio. ¿Y por qué este aspecto? Porque cuando usted lo hace desde el ser, cuando usted lo hace desde el dar, la pasión que usted le va a imprimir, el deseo, las ganas de echar para adelante, todo ese empuje que usted va a querer o que usted va a darle, va a crear una energía en unidad con el universo, donde el fluir de las cosas, o donde se va a generar, mejor dicho, un fluir en las cosas, y no va a ser algo forzado, no va a ser solamente algo económico. Cuando usted entra a realizar algún negocio solamente viendo el tema de dinero, cuando usted ve a una persona, usted va a ver signo de dinero en las personas. Por ende, las personas van a percibir que lo que usted quiere es su dinero.
¿okay? No es darles. Por ejemplo, si usted quiere un restaurante o quiere montar un restaurante solo porque es un buen negocio, pues las personas posiblemente van a sentir que lo que están recibiendo en la comida no va en proporción con lo que están recibiendo en sus platos. Entonces por ahí la gente se va a quejar de la calidad de comida, se va a quejar de que lo que están pagando es muy caro para lo que están recibiendo, se van a quejar de la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Pero cuando usted inicia al revés, y en realidad como debería ser siempre, que es por la pasión, por lo que usted le mueve, por eso, por el tema del ser, y lo hace con el propósito y va alineado con el propósito, usted va a dar lo mejor. Y cuando usted da lo mejor, digamos en este ejemplo, usted va a dar un mejor servicio, usted va a dar un mejor plato, usted va a dar una mejor calidad, usted va a dar ingredientes más frescos y la persona va a percibir eso. Entonces, en su corazón lo que usted está ofreciendo es servicio, es calidad, es dar, es una misión, es su propósito. En este caso a través de la comida, a través de un restaurante, ¿verdad? Y la persona va a percibir eso, va a recibir eso. Y entonces al final lo que la persona va a estar pagando va a estar satisfecha porque está recibiendo aún más de lo que usted está dando, ¿okay? O va a ir en congruencia con lo que usted está dando. Entonces, posiblemente esta persona, cuando tenga que hacer la publicidad, que es la mejor publicidad de todas, que es la publicidad de boca en boca, ahí hayan o va a ir en congruencia, digamos, con el tema de la energía y se va a transmitir el mensaje y esto pues va a traer a la postre otros beneficios. Claro, ojo, aquí no lo estoy viendo únicamente desde el tema del ser, ¿verdad? Hay otros aspectos a nivel de neurociencias, a nivel de neuroventas, a nivel de PLN, a nivel de otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta del mismo marketing, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de promocionar productos, a la hora de promocionar servicios, que es importante, ¿verdad? Donde nos vean profesionales, donde nos vean que invite, digamos, a la vista y a ser probados los servicios o los bienes que estamos ofreciendo, pero estos aspectos van a venir a empoderar cuando lo estamos haciendo del corazón. Yo puedo tener todo el resto de cosas montadas, que si solo estoy haciendo las cosas por un interés vacío, no voy a crear la misma energía. Entonces, eso es bastante importante. Cuando a veces tenemos miedo de emprender, es justamente porque no tenemos esa claridad de pensamiento y no tenemos esa claridad hacia dónde queremos dirigirnos y cómo podemos trabajar. Entonces recuerde, y como siguiente punto en esta enseñanza de esta tarde es D y D de corazón. Si lo que usted da lo hace desde el amor, como le decía, el universo se encarga de que a través de la energía de la atracción o de la ley de la atracción le devolverá eso que usted está dando. Si usted da el servicio que usted está dando con amor, con pasión, que ahora hablábamos justamente, eso mismo es lo que usted está irradiando y eso mismo el universo se encarga de devolverlo. Entonces cuando usted dé con amor. Cuando usted, regresando al ejemplo del restaurante, cuando se esté preparando el plato, cuando se esté atendiendo al cliente, cuando se esté limpiando el local, cuando se esté escogiendo materia prima, si todo eso lo hacemos desde el amor, lo hacemos con pasión, lo hacemos desde el ser, como parte de un propósito, el resultado que vamos a tener por parte del universo justamente va a ser los frutos de eso, que se transforma pues a la postre en un beneficio económico. Pero lo importante es justamente estar alineados con eso. Y cuando empezamos a hacer las cosas desde ese punto de vista, el temor no tiene cabida, porque el temor, recordemos que es una vibración de carencia, es una vibración de no ser suficiente. Cuando yo tengo miedos,
Eso es una manifestación o es una vibración donde es una vibración de hecho muy baja, y eso lo que nos va a recoger es justamente diferentes aspectos negativos. Y para muestra un botón, es decir, si usted va a un restaurante y la comida sabe mal, si la comida, o ustedes recuerdan lo que decían nuestras abuelas, ¿verdad? Que, ay, abuelita, es que esto le quedó delicioso. Sí, mi amor, es que esto lo hice con amor. Ok, eso es lo que usualmente nos lo dicen, ¿verdad? Y es que eso va dirigido justamente al detalle, a esas diferentes características que uno le pone de esa milla extra, de ese cuidado, ¿verdad? Que nosotros le ponemos a las diferentes cosas que nosotros hacemos. Y por ahí usted puede escuchar en las noticias personas que tal vez iniciaron un emprendimiento después de una situación donde fueron despedidos, donde se encontraban sin trabajo, donde no estaban felices en lo que estaban haciendo, y renunciaron y se pusieron a hacer algo que les gustaba, que les apasionaba, que les llamaba la atención, que era algo que siempre habían soñado hacer. ¿Okay? Entonces, al final, por eso insisto en esto, una manera, o prácticamente diría que la manera principal de podernos quitar el temor cuando emprendemos es que aquel emprendimiento que hagamos sea algo que esté alineado con nuestra pasión, que esté alineado con eso que amamos, con eso que disfrutamos hacer. Y eso es un aspecto bastante importante, y no solamente guiarnos por el tema del dinero. ¿Okay? El dinero a la postre también es una manifestación de energía, y cuando hacemos las cosas de corazón, pues el dinero se va a manifestar por sí solo. Es una consecuencia, no es un fin como tal. ¿Okay? Algo interesante, y esto lo menciona, bueno, no solo lo menciona Wayne Dyer, sino también diferentes autores que tocan el tema del ser en conexión con la fuente universal, y es que el objetivo en la vida tiene que ver siempre con la idea del servir. Y cuando usted sirve, cuando usted se centra, no se centra en usted mismo, sino lo que centra es su interés en las otras personas y en servir a los demás, de una manera o como consecuencia va a tener resultados positivos. ¿Okay? Va a tener resultados que van a venir a llenar las otras diferentes áreas de su vida. Nosotros lo hemos visto y lo hemos hablado en varias ocasiones, y tengo una charla que es el de el ser, hacer y brillar, justamente, que muchas veces buscamos ese propósito, o buscamos el tener diferentes cosas y rellenar diferentes aspectos en nuestras vidas haciendo cosas para tener resultados, pero nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, cuando nosotros regresamos a esa esencia del ser, a esa esencia de trabajar en nosotros mismos y trabajar aquellas cosas que nos apasionan, aquellas cosas que nos gustan, y fijamos nuestros objetivos en ese propósito y en esa misión de vida, justamente lo que terminamos encontrando como rebote es la realización de nuestros sueños, la realización de nuestras metas, y ese resultado que vamos a obtener va a ir justamente en congruencia con lo que nosotros, con ese propósito, esa misión, ese resultado que nosotros queremos obtener en nuestras vidas. Entonces recuerden, si usted está emprendiendo, hágalo de corazón, hágalo en alineación con su propósito, con sus metas, hágalo en alineación con lo que usted es. Sirva, ¿verdad?, a ese objetivo que usted tiene, hágalo en función del servicio a los demás, hágalo con esa excelencia de servir a otros. Mantenga siempre ese servir por encima de otros aspectos o del mismo aspecto económico, y por rebote, ¿verdad?, como un fruto de ese servir,
el tema económico va a llegar. Entonces eso es un aspecto. ¿Cómo minimiza el riesgo? Como lo mencionamos antes, pregúntese, haga las evaluaciones del caso, pero no solo las piense, siéntalas, ¿verdad? Como los decía ahora, por eso es importante tener esa alineación con el ser, para que lo que usted haga justamente esté alineado, y no hay nada más rico que poder hacer las cosas con pasión, poder hacer las cosas disfrutándolas, poder hacer las cosas en alineación y en sintonía con sus sueños, y no forzado, despotricando porque es lunes y feliz porque llegó viernes, y más contentos cuando tenemos fin de semana largo y entonces podemos descansar más y no tener que trabajar. Lo rico es poder hacer una actividad que no importa el día de la semana, amemos y la disfrutemos. Y esto no quiere decir que tengamos que trabajar 7 días a la semana, sino que no importa el día de la semana, ya no estamos trabajando, sino simplemente estamos realizando nuestros sueños, estamos realizando nuestras metas y cumpliendo con nuestro propósito de vida. Bueno, mis estimados amigos y amigas, se nos ha pasado prácticamente 1 hora, ya estamos a minutos de las 6 de la tarde y pues lastimosamente tenemos que despedirnos. Nos quedaron varios puntos por tocar y espero que la próxima vez podamos seguirlos desarrollando, justamente cómo realizar ese emprendimiento, cómo hacer o cómo emprender y quitarnos esos miedos de emprender desde el ser, cuando emprendemos desde el ser. Entonces fue un placer para mí, un servidor Larry Obando se despide de ustedes de su programa Efecto Liderazgo, influyendo en el siglo XXI. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Efecto Liderazgo en nuestro Facebook, y a nivel personal también en el Twitter Coach Larry, y en el Facebook Larry.ObandoCoach. Con muchísimo gusto, ahí estamos para servirles. Sigan en sintonía de los 930 AM en Radio Costa Rica y que tengan un maravilloso fin de semana. Que la pasen de lo mejor y que disfruten junto con sus familias. Feliz fin de semana. Hay líderes innatos, pero no podemos contar solo con ellos. Necesitamos seguir creciendo profesionalmente, a la vez que perfeccionamos nuestras habilidades como líderes. Seguinos también en Facebook, y continúa causando un buen efecto con tu liderazgo. Esto fue Efecto Liderazgo. Hasta pronto.